Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre. Recuerda que antes de seguir sintonizando esta entrevista tienes que darle rápido a la campanita de YouTube. Dale subscribe, búscanos en YouTube como Puerto Rico Sport Nation. Estamos en Facebook también como Puerto Rico Sport Nation. En Instagram como PRCN Creek. También búscanos en Instagram como El Corre y Corre y Alfa Sport Puerto Rico, llevándote toda la actualización y la mejor emoción del atletismo y del deporte rey. Guste a quien no le guste. Y hoy me engalano recibiendo a jóvenes que se destacan grandemente por nuestro país, por su familia y sobre todo el deporte del atletismo. Lo han hecho ya previamente en el pasado y se vuelven a sumergir ya de un carácter más maduro y con más experiencia a otros escenarios internacional, clasificados hasta el momento con marcas mínimas para lo que es el Sub-23 en Paraguay. En Asunción, Paraguay, recibimos aquí a Edwin Santos, natural de ahí bonito, y a Steicha Feliciano, oriunda de allá del pueblo de Yauco. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañanita de hoy. ¿Cómo se sienten? Bueno, me siento bien, gracias por la invitación y por exponernos. Aquí vamos a contar nuestra historia de la clasificación y contar sobre nosotros. Claro que sí. ¿Y Steicha? ¿Todo bien? Un poquito nerviosa, pero bien. Es parte de... Vamos a empezar hablando ya de lleno, ¿verdad? En lo que es esta clasificación por tu parte en los 1500 metros con marca de 3:47, correcto, ¿verdad? 3:47. Tuvo lugar en California a mediados de abril. Tú ibas con ese objetivo. Hablemos acerca de cómo Edwin Santos logra clasificar a lo que es este Sub-23 en Paraguay. Pues mira, yo desde antes ya tenía planeado pues ir a clasificar a ese evento. Yo lo intenté varias veces en el 800, iba poco a poco. Y para los que no saben, pues yo tuve una pequeña lastimadura en el mes de marzo, que por eso no pude correr los relevos de la LAI. Y surgió que pudiéramos prepararnos para 1500. Y cuando corrí la segunda clasificatoria, que corrí 1500, 3:51, y vimos el ranking de cómo estaba, pues nos dimos cuenta que no estábamos tan lejos. Estabas ahí pellizcándolo, ya lo estabas acariciando entonces. Exacto. Muy bien. Pues surgió el viaje de California, donde me estuve preparando junto a mis entrenadores Beverly y Luis López. Y viajamos y gracias a Dios pues allá salí con el objetivo de buscar esa clasificación y se me dio, gracias a Dios. Esto tuvo lugar en el Brian Clay, allá entre la fecha del 17 al 18, restándoles varios días a lo que es el proceso clasificatorio por culminar, que era del 29 de abril. O sea que ustedes estuvieron ya en esa última semana tirándolo todo para esa clasificación. Imagino que existía posiblemente tensión y presión, ¿verdad? Porque ya tú sabías que se estaba acabando la fecha y estabas ahí cerquita. ¿Cómo trabajaste eso en tu manera, ¿verdad?, personal de decir contra? Ya estamos a la vuelta de la esquina. Estoy cerquita, el tiempo se me agota. ¿Cómo lo trabajaste emocionalmente? Pues mira, yo siempre pongo todo en las manos de Dios. Soy bien espiritual en ese punto. Y salí bien seguro. Era todo o nada. Y salí a darlo todo en ese 1500 que corrí. Yo, desde que comencé el año pasado en mi preparación para la pista, pues tenía como objetivo clasificar a esos juegos. Y gracias a Dios nunca me quité y seguí ahí consistente y luchando por eso. ¿Qué nos puedes contar de la carrera? Sabemos que ya era una carrera de un alto nivel, por eso es que fuiste, ¿verdad?, para buscar ese impulso. ¿Cómo fue la carrera? ¿Fue tú a tú? ¿Fue complicada? ¿Qué nos puedes contar? Pues ya cuando yo estaba calentando, pues ya yo me sentía muy bien, muy bien. ¿Ya tú estabas seguro de que ese era el día? Pues nada, en esa carrera había una bombillita que nos ayudaba como a pacear. Oh. Y esa bombillita era 3:48 la marca. Pues teníamos esa ayuda. Yo salí a correr y sabía que donde estuviera la bombilla pues era 3:48. Pues nada, como surgió la carrera, Beverly me había dado instrucciones de como yo tengo 3:51, pues no podía estar al frente de la bombillita, tenía que estar atrás o al lado. Pues yo me sentía tan y tan bien que yo le salía de frente a la bombillita. Y yo salí a minuto la vuelta. Y cuando yo llegué al kilómetro, al 1000, ya me restaba una vuelta.
pues sabía que ya estaba a ley de nada de cerrar bien con la marca que quería y tiré todo. Recuerdo que estaba tercero o cuarto y cuando llegó a los últimos 400 me moví al frente la última vuelta a cerrar y fui bien bravo en ese punto. Y nada, cuando al final de la carrera, que cuando vi el tiempo, que supe que lo logré, pues busqué rápido la lista, enfriando con Beverly, dónde voy a estar. Y creo que cuando la lista vieja como tal, antes del día 29 que se cerrara, pues yo subí a la posición 10. Y yo dije, estoy ahí adentro, gracias a Dios. Ahí. Sí. Ya estamos ahí, ¿sabes? Gracias por contarnos tu historia porque nos refleja la importancia de tú creer en ti. Tú estabas bravo de que no, espérate, me dijeron unas instrucciones diferentes a lo que tú hiciste, pero estabas tan seguro de tu trabajo, de que tú querías, anhelabas estar en esa posición, ¿verdad? A representarnos en el país sudamericano, que ahí te sabes que yo me voy con todo. Yo creo en mí, eso destaca muy bien tu disciplina y tu coraje, que es lo que uno debe tener cuando uno va a aspirar, ¿verdad? Así que gracias por compartirnos tu determinación en búsqueda de tu objetivo. Eso es lo que buscamos cada cual, ¿verdad? En nuestro objetivo personal. Ahora nos vamos con Steicha Feliciano, quien clasificó también. Ya se había puesto el nombre de Puerto Rico en el pecho, pero vamos a hablar acerca de esa marca. Voy a decirle aquí rapidito, ¿viste? Para no confundirme. 1708 tuvo lugar también el mismo escenario donde estuvo corriendo Edwin Santos. Háblame de la carrera. ¿Cómo se dieron esos 5,000 metros? Porque 1,500 son menos, pero 5,000 metros hay que darle par de vueltas. ¿Cómo estuviste en ese proceso de concentración y objetivo? Ese 5,000 fue un poquito fuerte en sentido de mentalmente, pero fue bien llevadero porque fuimos vuelta a vuelta. Beverly estaba ahí en el 200, en todas las vueltas gritándome. Edwin estaba en el 400, Jocelyn estaba en otro lado, como que tenía varias personas ayudándome. ¿Trabajo en equipo? Sí, trabajando en equipo. No me desesperé, fui bien pasiva y a la hora de cerrar, cuando ya me di cuenta de que tenía la marca bien bajita ahí, de 17 bajito, me fui con toda y pues esa era mi única Sí, era tu objetivo. Tú ibas a ese objetivo. Tú querías tirarlo todo en ese momento. Era la única opción que tenía para poder clasificar. No había más break. Entonces, pues, me tiré con toda y pues gracias a Dios se me dio. Tengo entendido que es marca personal de ambos, ¿verdad? Sí. Correspondiente, además de una clasificación, una marca personal que, claro está, uno es lo que realmente se mueve ese objetivo. A la marca personal. Ya Edwin nos dijo que tan pronto te llegó, el rápido fue a buscar el listado. Entonces, por tu parte, ¿qué tú hiciste tan pronto llegaste? Yo llegué y me puse a llorar con Beverly y con Edwin. Empezamos a celebrar. Tenía a mis hermanas también en llamada. Y fue bien emocionante ese momento de poder saber que pues logré estar ahí en el juego del ranking. Muy bien. Sabemos que era un nivel mayor. Ya Edwin lo indicó. Durante la carrera, porque no es lo mismo a veces cuando uno está en una posición de ventaja, ¿verdad? A uno estar luchando constantemente con otras personas que buscan un objetivo per se. ¿Qué no puedes contar sobre la carrera? ¿Fue muy ruda? ¿Pillones constantemente? ¿Cómo tú hiciste tu carrera? ¿Estuviste por dentro o por fuera? ¿Cómo fue tu patrón de carrera? Yo me concentré más bien en la bombilla, que teníamos esa ventaja en la carrera. Yo simplemente fui la bombilla y las personas que estaban ahí ayudándome emocionalmente para cumplir mi objetivo. Tu objetivo, perfecto. La importancia, ¿verdad?, de usar también los recursos tecnológicos, que eso, ¿verdad?, sería bueno que un futuro, ¿sabes? Pues no sé cuánto cuesta, ¿verdad? No sé. Pero sería bueno verle que en un futuro se puedan implementar múltiples cosas, ¿verdad? Pues para mejoría también dentro de los atletas y nosotros sigamos avanzando como atletismo, ¿verdad? A nivel isla. Así que, vuelvo y digo, no sé si eso cuesta mucho, pero estaría interesante que podamos utilizar cualquier tipo de recursos también para que nuestros atletas puedan potencializarse a lograr sus objetivos y sus marcas. ¿Cómo estuvo el clima? ¿Qué me puede decir el clima? Bueno, entiendo que estuvo bien, pero sabemos que a veces llueve de cantazo. ¿Cómo estuvo el clima? ¿Cómo se comportó? Bueno, pues yo puedo decir que el clima estuvo perfecto. Desde que llegamos, bastante frío, pero no un frío que te congele. Okay. Entonces, viento súper bien, no llovía. Siempre estaba como medio nublado.
Y nosotros llegamos ese día, todo estaba perfecto, todo estaba para nosotros. Ese era el objetivo a cumplirse. Pues mira, yo quiero preguntarte, ¿verdad? Porque sabemos que este deporte es bien sacrificado. No mucha gente lo hace. ¿Cómo es que Edwin llega al atletismo? Pues mira, yo jugaba baloncesto, para los que no saben, en la escuela. Y fue un día que a mí me gustaba siempre correr. Corría desde pequeño los maratones de las carreritas del pavo, de todo eso. Y siempre existía como ese gusto sobre correr. Pues nada, yo corrí una campo traviesa escolar y así sin correr pude llegar al nacional de campo traviesa. Y corrí, me acuerdo, con un 3K. Y desde ahí, pues, como que le vi futuro a esto. Junto con Luis Rivera, que fue mi primer entrenador. Entonces, desde ahí comencé a entrenar y lo que soy hoy día, gracias a Dios. ¿A qué edad más o menos fue eso? Como a los 14 años. Una edad un poco más avanzada. Pensé que habías sido más chiquito. Fue una edad un poquito más avanzada por tu parte. Ok. Y en tu parte, Stacy, entonces, ¿cómo te enamoras? ¿Hacías otro deporte o solamente fue atletismo? No. Yo me dejé llevar más bien por mis hermanas, porque ya las dos hacían deporte. Y pues yo sí empecé de pequeña. Yo tenía como eso de 7 años por ahí. Y pues de ahí fue que yo las veía a ellas entrenar y pues yo también quería hacerlo. Ok, sí que ya existía dentro de ti una concordancia que sabes que yo quiero hacer eso. ¿Cuándo es que realmente tú entiendes a sentirle pasión? Porque sabemos que a veces uno entra, pero uno tiene un poco de contra, esto me gustará, ¿no? O desde el primer momento fue amor a la pista o fue a través del transcurso, ¿qué nos pueden decir? Por lo menos de mi parte, a mí me gustaba el atletismo. Tenía a Cano, que fue mi primer entrenador, y él siempre estaba detrás de mí para que entrenara. Entonces, en tu caso, que tú de querer ser Michael Jordan, esa cosa, cambiaste que el atletismo. ¿Cuándo te enamoraste de verdad del atletismo? Pues yo me enamoré cuando empecé a ver mejoría. Cuando competí, me gustó como que ese sentimiento de competencia. Y yo empecé en 2019, llegó la pandemia. Y durante la pandemia, cuando estaba entrenando, pues comencé a ver resultados. Luego de la pandemia, pues pude competir mejor, circuitos de FAPUL, competencias así a nivel nacional. Y desde ahí, pues, me gustó. Qué bueno que destacas la pandemia, porque precisamente en la pandemia muchos atletas se quitaron, ¿verdad? Y en tu caso, pues ahí fue que tú decidiste meterle mano y muchos se quedaron por X o Y razón. Totalmente entendible, ¿verdad? Muchos se tuvieron que ir del país. Fueron momentos bastante complicados, ¿verdad? Que vivió en nuestra isla. Pues mientras muchos tuvieron que desistir de esa idea, tú aprovechaste ese momento para entonces meterle con ganas y obtener tus objetivos en mejoría. Edwin, ya tú has tenido previamente el nombre de Puerto Rico en el pecho, pero ya asumiendo una mayor responsabilidad y posiblemente madurez. ¿Cómo te afrontas la primera vez en que tú te pusiste el nombre de Puerto Rico en el pecho a esta otra experiencia que vas a vivir ya siendo más adulto? Pues la primera vez que yo competí y representé a Puerto Rico, yo estaba muy nervioso. Eso fue en el Mundial, tenía muchos ojos, fue la primera vez y muchas emociones que para aquel entonces pues me sentía muy nervioso, demasiado. Ya para ahora, pues, estoy más preparado mentalmente, más seguro. Tengo un poquito más de experiencia compitiendo afuera y vamos con todo para allá. La importancia de la experiencia, de uno probarse ya a niveles internacionales, que es lo que, como tú me estás indicando, que eso es lo que te fortalece en ti, en lo que realmente ya tú puedes hacer un gran desempeño ¿verdad? Por ti también, pues más allá de Puerto Rico también por ti y por tu familia, que son los que siempre se han fajado. Así que lo importante, ¿verdad? De que estos jóvenes se puedan exponer a nivel internacional, porque ya saben a quiénes se van a enfrentar, ya saben cómo se corre fuera de la misma y pueden canalizar mejor sus emociones y sus sentimientos. La misma pregunta ¿verdad? Que le dice a Edwin, ¿cómo entonces encaras esta nueva responsabilidad para ti, ya teniendo más experiencia en el atletismo? Me sirvió mucho tener más experiencia internacionalmente. Ahora me siento más madura, me siento más confiada y mucho mejor preparada para ese escenario. Totalmente. Sabemos, ¿verdad?, que ustedes tienen que cumplir con una carga ajetreada tanto académica como deportiva, ¿verdad?
Ya tú vas a entrar en tu último año de bachillerato, ¿correcto, verdad? O ya estás en... me quedan como 2 años. Ok, de la ley, sí. Perfecto. Una ley y estás en bachillerato. Entonces, ¿cómo tú trabajas o cómo tú te organizas? Porque sabemos que es un entrenamiento que consta desde temprano en la mañana durante el día. ¿Cómo Edwin Santos logra equilibrar los estudios con la parte deportiva? Pues yo trato de administrar bien mi tiempo. La noche anterior yo pienso lo que voy a hacer el otro día. Okay. Y como que me organizo. Miro mi horario de clase, mis espacios para descansar, mi horario para almorzar, desayunar, todo. Y voy cumpliendo como si fuera una agenda. Y de ahí me administro bien. O sea, por tu parte nos puedes decir entonces que tú eres bien organizado. O sea, tú eres bien organizado en lo que vas a hacer. Incluso te adelantas a lo que puedas hacer pues para tener constancia y control de lo que se pueda manejar, ¿verdad? De que todo salga con éxito. Trato siempre de estar ahí bastante organizado. Ok. ¿Por tu parte te he hecho algo similar también? Algo parecido, sí. Similar. Ok. Para ir culminando la misma, sabemos que ustedes también tienen sus compromisos y les agradezco el tiempo que han estado aquí con nosotros. ¿A quién Edwin Santos le agradece esta nueva oportunidad de vestir los colores patrios? Bueno, primeramente a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad, que es el que nos da la fuerza. A mis padres, que son los que siempre están ahí, y gracias a ellos pues yo soy lo que soy hoy. Mis entrenadores, Luis Rivera, Ulises Rosario, que fueron mi base. A mis nuevos entrenadores, que es Beverly Ramos y Luis López, que por su preparación, y a la cooperativa San José, que gracias a ellos pues económicamente pues estoy un poquito mejor ahí. Y nada, a ellos son los que yo agradezco esta clasificación. Hecha por tu parte, envíale un mensajito a esas personas a quien tú agradeces por esta nueva oportunidad internacional. Yo agradezco principalmente a mis hermanas, que son las que siempre están ahí conmigo, mi familia, y Beverly, que es la que me da el empujoncito siempre que lo necesito. Así mismo es. Así que nada, el mensaje ya está dicho. Solamente de nuestra parte resta invitarles a ustedes, exhortarles a que les apoyen, a que les sigan, ¿verdad?, en sus redes sociales y les envíen constantemente muestras de apoyo y cualquier tipo de ayuda que ustedes les puedan brindar a estos jóvenes. Realmente se lo agradecerán. Aquí está el futuro de nuestro país en pie de lucha, representándonos a nuestra isla como solamente ellos lo saben hacer, poniéndola en alto, como siempre. Este ha sido Jesús Vélez en otro capítulo del Corre Corre, y venimos con más de Sub-20, Sub-23 de camino a Tokio en el Mundial. Tengan todos excelente día, tarde y noche. Llévatelo.